iones. Le vamos a hacer una modificación a este esquema y lo que vamos a hacer es, acá donde dice cofactores, lo vamos a colocar en esta parte de acá. O sea, vamos a decir que vamos a tener cofactores y vamos a tener coenzimas, ¿sí? ¿Y hasta arriba qué? Hasta arriba nada, cofactores y coenzimas van a estar al mismo nivel. Los cofactores van a ser origen inorgánico. Entonces, origen inorgánico vamos a tener a los iones activadores y vamos a tener a las metaloenzimas. Y del lado de las coenzimas vamos a tener a los cosustratos y a los grupos prostéticos. La diferencia entre cada uno de estos es que en el caso de los cofactores, que son iones activadores, tienen una unión débil. Si tienen una unión débil, quiere decir que pueden entrar y salir de la reacción, ¿sí? Las metaloenzimas son enzimas que pues, tienen a los iones pegados de forma un poco más fuerte, casi siempre de forma covalente, y por lo tanto, como tienen una unión fuerte, no entran ni salen de la reacción, sino todo el tiempo están unidas a la enzima, ¿sí? Entonces, repito, cofactores van a ser iones activadores y metaloenzimas. La diferencia entre estas va a ser la afinidad o la capacidad de unión que tengan hacia el resto de la enzima. Coenzimas van a ser cosustratos y grupos prostéticos. Los cosustratos tienen una unión débil, quiere decir que pueden entrar y salir de la reacción, similar a quién. A los iones activadores. ¿Cuál sería la diferencia entre un cosustrato y un ion activador? Uno es orgánico, el otro es inorgánico. El cosustrato es de origen orgánico y el ion activador es de origen inorgánico. El grupo prostético pues tiene una afinidad, una unión un poco más fuerte y por lo tanto no entra y sale de la enzima, sino está todo el tiempo pegado a la enzima. ¿Similar a quién? Al metaloenzima. La diferencia es que uno es orgánico, el otro es ¿quién es orgánico y quién es inorgánico? el grupo prostético es orgánico El grupo y prostético es orgánico y la metaloenzima es inorgánica. inorgánica, ¿sí? ¿Estamos bien con la clasificación? Quiere decir que a partir de ahorita queda prohibido decirle cofactores a las coenzimas, queda prohibido decirle grupos prostéticos a los cosustratos y pues en relación a todo lo demás. Empiezan a llamar a cada cosa por su nombre a partir de este momento, ¿sí? Ahorita con la clase del día de hoy pues vamos a empezar a ver ya vitaminas y las vitaminas que les dije les daban origen únicamente a la parte de coenzimas. Quiere decir que vamos a ver la vitamina, a qué coenzima le da origen y esa coenzima si es un cosustrato o si es un grupo prostético, ¿sí? Esa va a ser la clase de hoy. Toda la parte de los iones activadores y las metaloenzimas es lo que les dije que les voy a dejar con el capítulo de Harper que tiene como 5 páginas nada más para que lo lean ustedes por su cuenta, ¿sí? Bueno, entonces acá está la definición de cada una. Véanlo ahí, estos son los iones activadores entonces, tienen uniones débiles y acá nosotros encontramos al que más me interesa que vean, vamos a ver calcio cuando veamos cascada la coagulación, que es un ion activador, y el magnesio es bien importante en todas las reacciones que involucran ATP. Las quinasas, ¿se recuerdan? Ayer platicamos de las quinasas. ¿Qué hacían las quinasas? Fosforilaban. Y fosforilan utilizando ATP. Las quinasas necesitan magnesio porque el magnesio reconoce el ATP. Si yo no tengo magnesio en la reacción, aunque tenga la quinasa y tenga ATP, no puede haber fosforilación, ¿sí? Entonces el magnesio es como ese pegamento el que me sirve para agarrar al ATP y podérselo colocar a otra molécula para poder hacer la fosforilación, ¿sí? Entonces, muchas reacciones, si nosotros quitáramos todo el magnesio de una reacción, por ejemplo, la reacción no se daría aunque tuviéramos el resto de componentes presentes, ¿sí? Entonces es importante, quiero que vean que aunque no tenga un papel, como quien dice, tan grande el magnesio en la reacción, pues al final sin él no se lleva a cabo la reacción, ¿sí? Entonces, si se recuerdan, habíamos estado hablando que toda esta parte ajena a las enzimas, que es, ahora ustedes ya saben que son los cofactores y las coenzimas, toda esta parte ajena pues está relacionada directamente a la función. Entonces todos ejercen una función pues importante o relacionado a lo que tenga que hacer la enzima. Entonces el magnesio es como lo que activador permite que se una Sí, que se una al ATP. ¿Sí? Cuando veamos bioenergética, cuando estemos viendo ATP, pues ya vamos a unir, ya vamos a ver en qué posición, en qué fosfato es, que se da el reconocimiento, si es en el beta, en el gamma, en el alfa y así. Lo vamos a platicar más a detalle, pero por el momento me interesa que sepa que si la reacción no es ATP, esa reacción tiene que tener magnesio. Y que si no tiene magnesio, la reacción no se lleva a cabo. Ya sea para fosforilar o desfosforilar. Para fosforilar, porque solo quinasas los fosfatos
convertir el CO2 a un ácido carbónico mediante una reacción de hidratación. La anhidrasa carbónica tiene un átomo de zinc unido en el sitio activo de la enzima, y ese átomo de zinc pues, es el encargado de poder hacer la conexión con el CO2. Quiere decir que si esta enzima no tuviera el zinc, el CO2 no se pudiera unir y por lo tanto no se pudiera dar la hidratación. ¿Sí? Entonces es importante. La diferencia entre esta anhidrasa carbónica y una quinasa, por ejemplo, es que la quinasa solo necesita el magnesio, pero no lo quiere tener metido ahí todo el tiempo. ¿Sí? En cambio, la metalenzima tiene metido todo el tiempo su ion metálico. Hay otros ejemplos, por ejemplo, el hierro, el cobre o el cobalto, que están bastante presentes en algunas oxidasas, en algunos citocromos de la cadena de transporte de electrones. Vamos a ir viendo ejemplos más puntuales. Ahorita lo que me interesa es que vayan ubicando pues, la clasificación, o sea que es cada cosa. Los ejemplos pues, ya tendremos oportunidad de verlos más a detalle. Una pregunta, las quinasas solo usan el magnesio cuando van a hacer la reacción, pero así normalmente no lo tienen. No la necesita. O sea, si no, por ejemplo, si su trabajador en la fábrica se encargara, por ejemplo, de cortar papel con una guillotina, si usted no le da la guillotina a su trabajador, no puede hacerlo, aunque tenga el papel y aunque su trabajador esté ahí sentado. Necesita la guillotina, por ejemplo, para estar trabajando. ¿Sí? La guillotina sería el magnesio. Necesito tener ese magnesio para poderlo pegar y cortarlo y pegárselo a alguien más. ¿Y si no quiere? Aunque si no quiere cortar el papel, no necesita la guillotina. No lo vas. Pero no es No una necesita el necesidad. magnesio. No lo necesita. Si está, digamos, en su periodo libre o algo así, no lo necesita. Estas, a pesar de que son muy fuertes, son reversibles. Pueden ser reversibles, el hecho de que sea reversible o no reversible va a depender más del cambio de energía que genere la reacción a la composición del ciclo. ¿Sí? O sea, el hecho de que sea reversible o no tiene nada que ver con esto. ¿Sí? Lo vamos a platicar cuando veamos de energética. Bueno, luego tenemos los cosustratos. ¿Qué origen tenían los cosustratos? ¿Orgánico o inorgánico? Orgánico. Orgánico. La diferencia era entonces que estos se podían unir de forma débil. Si entraban y salían de la reacción, se van a alterar durante la reacción. O sea, si participa en transferir un grupo prostético o un grupo funcional, por ejemplo, si participa en transferir electrones o algo así, la molécula ya no importa cómo estaba, ahora tiene algo más o algo menos. O sea, la molécula se modificó durante toda la reacción. Y por lo tanto, esto va a necesitar, al momento en que se disocie, porque acuérdense que tiene una unión débil, que ya disociado se tenga que regenerar la molécula con una segunda reacción. Una molécula que si la molécula había recibido un grupo funcional, una segunda reacción que le quita el grupo funcional y que la regrese a su forma original, por ejemplo. ¿Sí? Esa segunda reacción casi siempre pues, se sale de la primera. El objetivo de la enzima era producir su producto, pero ahora voy a necesitar una reacción que me regenere algo sustrato. Vamos a ver un ejemplo ahorita. Al unirle un grupo funcional no sería una unión covalente. Es una unión covalente, pero a la coenzima, no al sitio activo. Pero, o sea, o sea, la coenzima en sí se une débilmente Se une débilmente a la enzima, al resto de las proteínas. Okay. ¿Sí? Bueno, aquí hay un ejemplo. Vean, ahí tenemos la coenzima, que es una apoenzima y que es una holoenzima. Aloenzima es que tiene sustrato. Holoenzima es que tiene sustrato, coenzima. O sea, es todo el complejo enzima, sustrato, coenzima. Apoenzima solo la Apoenzima solo la enzima. Apoenzima es solo la parte proteica y holoenzima es la apoenzima más su coenzima, ¿sí? O más su cofactor. Y ya sabemos que cofactor y coenzima están al mismo nivel, ¿sí? Entonces, salud. La apoenzima más coenzima o cofactor es la holoenzima. ¿Estamos bien? ¿Sí? Bueno, la apoenzima entonces, al momento en que agarra la coenzima que tenemos acá, se convierte, al momento en que esto entra, se convierte entonces a la holoenzima. Yo sé que esta coenzima, ¿qué tipos de coenzimas hay? Coenzima, Cosubstrato cosubstrato y grupo prostético. Yo sé que es un cosustrato. ¿Por qué? porque se une débilmente. Se une débilmente. Pero viendo el porque está entrando. Porque se Porque está afuera, porque no está pegado a la enzima. Y si está afuera,
puede entrar y puede salir, ¿sí? Entonces acá vean, la coenzima, en el momento en que se pega, pues el sustrato ya puede entrar porque esa enzima ya es funcionalmente activa. Ya dentro del sitio activo, pues acá se da toda la parte del encaje inducido y todo lo que ya platicamos del funcionamiento de las enzimas. Y aquí, vean, el sustrato que era beige está cambiando ahora a un producto color rojo, ¿sí? Supongamos que esto es una reacción para producir color. ¿Qué le está pasando a la coenzima? También está cambiando de color. O sea, el anaranjado, al momento en que le paso anaranjado al beige, por ejemplo, el beige se va a convertir a rojo, supongamos, ¿sí? Y al momento en que le pasó el color, el anaranjado quedó de forma verde, ¿sí? De color verde. Entonces, ¿qué pasa? Como la unión es débil, esto puede liberarse, ¿sí? Y ahora quedan afuera. Si la enzima quiere volver a trabajar, pues la enzima está, como quien dice, en la misma posición para trabajar. Pero si esto no regresa a ser anaranjado, esto ya no me sirve. Entonces yo necesito una reacción, la vamos a ver más adelante, una reacción de regeneración que me convierta verde en anaranjado nuevamente para que esa coenzima pueda seguir funcionando. Entonces, al cambiar de color sería agregarle o quitarle el grupo funcional. Dependiendo de qué sea, pues asumiendo que está transportando el grupo funcional, que está transportando electrones, sería agregarle o quitarle los electrones. Y así, o sea, quitarle o ponerle o regresarlo a la forma original, ¿sí? En base a la modificación que haya ocurrido. La coenzima podría ser como un ATP, cuando libera un fosfato para que produce en ADP. No, casi siempre el ATP es visto como un sustrato necesario también, ¿sí? Las coenzimas siempre van a ser derivados de vitaminas. Vamos a ver ahorita qué coenzimas son las que tenemos, ¿sí? Bueno, el grupo prostático pues se unía casi siempre de forma covalente. Les puse aquí así, no, o sea, no siempre la unión fuerte tiene que ser covalente. Muchas uniones débiles pueden hacer una unión bastante fuerte también, ¿sí? Entonces, casi siempre va a ser de forma covalente y pues permanece unido todo el tiempo a la reacción. Entonces vean ahí ahora la coenzima, pues ya es la oloenzima, porque ya tiene unido ahí a esa coenzima. ¿Esa coenzima qué es ahora? Un grupo prostático, porque está pegada, está unida fuertemente al sitio activo. Cuando entra el sustrato, vean lo que pasa, vuelve a ocurrir la reacción. En este caso es la misma reacción, el producto se está convirtiendo, el sustrato de ser beige se está convirtiendo a un producto rojo y la coenzima de ser naranja pues se está convirtiendo a verde. La diferencia es que verde ahora ya no se libera del sitio activo. Igual verde necesita que lo regenere, que ese verde se ha convertido a anaranjado otra vez. La diferencia es que, como quien dice, pide el cambio de domicilio. O sea, tiene que llegar a generar el cambio adentro de la enzima. ¿Sí se entiende? Bueno, veamos la reacción de regeneración. Ahora, supongamos que este verde, como dijimos, verde tiene que llegar a ser nuevamente anaranjado. Esta reacción de regeneración puede aplicar tanto para el cosustrato o al grupo prostático. La diferencia es que el cosustrato va a ser dentro y el grupo prostático, pues imagínense lo que sería lo mismo, pero afuera, ¿sí? Va. Entonces, vamos a asumir que esa reacción participaba en una transferencia de electrones y que cuando anaranjado recibía electrones, anaranjado se convertía a verde. Quiere decir que para regresar verde a anaranjado, ¿qué le tengo que hacer? Quitarle los electrones. Para quitarle los electrones yo necesito a alguien que me funcione como un aceptor de electrones nuevamente. Entonces, ¿qué va a pasar? El sustrato 2 va a entrar y el sustrato 2, que es celeste, digamos celeste, se va a convertir a azul, ¿sí? Entonces, vean, ahora verde le pasa a celeste los electrones, ahora los electrones están acá y anaranjado se regeneró. Vean lo que le está pasando al producto número 2, pues es quien se llevó al final los electrones. ¿Estamos bien? ¿Queda la idea general? En este ejemplo es un grupo prostético, ¿verdad? En este ejemplo es un grupo prostético, pero si usted saca verde de la enzima y le hace exactamente lo mismo, sería un cosustrato, siendo regenerado. ¿Sí? ¿Estamos bien? Perdón, los iones activadores y las metalenzimas también tienen que ser regeneradas, ¿o no? Si se modifican, sí, pero casi siempre no se modifican, o sea, dependiendo de cuál sea la función. Por ejemplo, yo le puedo decir, los citocronos que participan en la cadena de transporte de electrones, esos sí tienen que ser regenerados, porque como van aceptando y cediendo electrones, cuando lo aceptan se modifica, pero cuando lo pasan se regeneró y puede seguir aceptando nuevamente, por ponerle un ejemplo. Pero en el caso de la anhidrasa carbónica, por ejemplo, ese sí nunca va a cambiar, va a mantener su estado de oxidorreducción. El trabajo únicamente es hacer las conexiones que pueda tener con el CO2, por ejemplo. Entonces, si cambia,
ordenado. Si no cambia, no. No entendí muy bien, la verdad. Entonces, tengo el H2 que es cosustrato, perdón, que es grupo prostético, Ajá. y después cuando el sustrato 2 se vuelve H2, entonces H2, en ese caso H2 azul, sería una coenzima. No, eso es un sustrato número 2. Solo sigue siendo sustrato. Es un sustrato cualquiera que llegó, como quien dice, a reparar el grupo prostético de la enzima. Pero el grupo prostético sigue quedándose el grupo prostético. Sigue estando ahí. O sea, si se da cuenta, verde solo se convirtió en anaranjado, pero sigue estando ahí. ¿Sí? No está saliendo de la enzima. Pues que H2 son electrones. No Los es que se H2 llamen así. no es que se conviertan en H2, sino es la transferencia de electrones. Los electrones de acá los estoy pasando para acá. Cuando lo paso, esto se convierte a esta hora. Cuando esto queda sin electrones, regresa a la forma original. ¿Sí? ¿Estamos bien? Algunos organismos, en general los animales, hemos perdido la capacidad para sintetizar algunas coenzimas. Coenzimas, origen, orgánico o inorgánico. Orgánico, ¿sí? Para poder sintetizar esas coenzimas, nosotros necesitamos ingerirlas de la dieta. Y la forma o la materia prima para poderlas ingerir son las vitaminas. Por eso es que estamos viendo vitaminas hoy. Porque la vitamina no es la coenzima, pero la vitamina va a ser la materia prima para que el cuerpo pueda convertir esa vitamina en una coenzima que ya sea bien un grupo prostético o un cosustrato. ¿Sí? Esta tabla que está acá Memoricen. es el resumen de la clase, de toda la presentación, casi de toda. Tienen ahí a la vitamina, el nombre común y tienen el número del complejo B al que pertenece. Se tienen que saber ambas cosas, ¿sí? Luego vamos a ir discutiendo, vamos a ir viendo una por una, obviamente, vamos a ir discutiendo en qué tipo de reacciones se involucra. Si son reacciones de carboxilación, si son reacciones, por ejemplo, de transferencia de glucosamino, si son reacciones de oxidorreducción, ese tipo de cosas se las tienen que saber, ¿sí? Y vamos a ver quién es cosustrato y quién es grupo prostético. Y nada más esos dos, porque solo vamos a ver coenzimas en esta clase, ¿sí? Y luego vamos a ver entonces la vitamina y a qué coenzima le está dando origen. También se lo tienen que saber, ¿sí? Entonces por eso les digo, esto es como el resumen de la clase, pero igual lo vamos a ir discutiendo pues, de una en una para que se les vaya quedando de una forma más fácil. Todas están asociadas a patologías, según entiendo, vieron varias patologías ya en correlación asociadas a deficiencia de vitaminas. ¿Qué patologías tienen? Wet beriberi. ¿Cómo se llamaba el otro? El de Carsaco. Buenix también, ajá. Eso no tiene que ver por encima con el dolato, ácido fólico. Sí, peladra también. ¿Peladra? Sí, también. Bueno, entonces, vamos. Las vitaminas se pueden clasificar en hidrosolubles y liposolubles. Liposolubles A de K no necesitan un consumo dietético diario porque pueden ser almacenadas en tejido adiposo. Quiere decir que pueden estar, como quien dice, más tiempo presentes en plasma. ¿Sí? Las liposolubles. Entonces, no necesitamos un consumo diario. Como les dije, el tejido adiposo pues, puede almacenar cierta concentración de vitaminas y eso hace que estén disponibles en plasma por más tiempo. Las hidrosolubles es todo el complejo B más la vitamina C, ¿sí? Estas sí tienen un requerimiento diario, porque si alguien decide empinarse hoy un bote de vitaminas no va a pasar nada, porque el cuerpo va a absorber únicamente vitaminas hidrosolubles, el cuerpo va a absorber únicamente lo que necesite y el resto del exceso, todo lo que esté en exceso, pues va a ser filtrado por los riñones y seguramente va a ir a parar al baño, ¿sí? Entonces el cuerpo únicamente se queda con lo que necesita, ¿sí? Entonces por eso es que va teniendo como requerimientos diarios acá, lo vamos a ir platicando. Bueno, esto es el complejo B que vamos a ir viendo. Importante, Horton se los tiene ordenados por coenzima, o sea, en el capítulo 7 ustedes van a ir encontrando en los títulos, por ejemplo, tiamina pirofosfato, van a ir encontrando NAD, van a ir encontrando FMN. Yo en la clase se los puse por vitamina, no por coenzima, ¿sí? Entonces, a la hora que ustedes, no sé si lo hacen para estudiar, quiero creer que sí. Al momento en que hacen la comparación entre la presentación y la clase, podría parecer que no es lo mismo, pero sí es de ahí, solo lo ordené de una forma en la que yo creo que se les queda más fácil, ¿sí? La ordené, si se dan cuenta, pues en orden de número. En orden de número de vitamina, para que ustedes pues vayan relacionándolo. Acá ya su coenzima y
principalmente en la parte del intestino, como la mayoría de vitaminas. Y eso es importante porque algunos casos, algunos parasitismos, por ejemplo, algunos parásitos pueden impedir que haya reabsorción de vitaminas. Entonces, algunos casos de desnutrición no necesariamente sean factores o causantes de la dieta, sino a veces lo que el niño necesita o es un desparasitante y pues ahí el niño ya empieza a crecer. Y a veces cuando los niños están así como chiquitos y delgaditos y es porque tienen parásitos y todo lo que están comiendo pues no está siendo absorbido de una forma adecuada. ¿Qué necesito que sepan en cuanto a los orígenes de la dieta? Quiero que se den cuenta que la B1 está principalmente en cereales. Y como no son nutricionistas es lo que me interesa que se sepan. No me interesa que se sepan qué cereales, en dónde, pues al momento en que ya lo necesiten, salud. El momento en que lo necesiten, pues lo tendrán que buscar en algún momento. Pero me interesa, entonces, que vayamos viendo si se necesita mucho o poco al día y más o menos en qué familia de alimentos las pueden encontrar. ¿Sí? ¿Ese requerimiento es mucho o poco? Eso es poco, porque son nanogramos. Algunas van a ser en gramos, otras van a ser en miligramos, por ejemplo. No tenemos que saber de cuánto. No, pero sí quiero que vayan teniendo una idea. Y si se dan cuenta, pues todo tiene un requerimiento diario, o sea, todo va a ser por día. Todos los días tienen que comer vitaminas, ¿sí? Bueno, entonces, la coenzima a la que le da origen la tiamina es a la TPP. TPP significa tiamina pirofosfato. Quiere decir que la vitamina necesita aceptar un grupo pirofosfato, que son dos grupos fosfato, para convertirse en la coenzima. La coenzima es un grupo prostético. Quiere decir que la TPP va a tener una unión fuerte siempre al sitio activo de la enzima. Participa en reacciones de carboxilación, va a estar presente en las carboxilasas, que son reacciones que sirven para pues, colocar un segundo carbono en las estructuras. Eso es importante porque cuando nosotros empecemos a hablar ya de enzimas carboxilasas, esto pasa a ser cultura general para ustedes. ¿Sí? Quiere decir que tienen que saber que todas las carboxilasas de cajón, la mayoría, llevan tiamina pirofosfato como grupo prostético. ¿Qué es lo que me estoy comiendo? Me estoy comiendo la tiamina, pero la tiamina se va a convertir dentro del cuerpo a tiamina pirofosfato. ¿Qué es lo que la enzima usa? Tiamina pirofosfato. Si yo no pudiera convertir la tiamina a tiamina pirofosfato, de nada me serviría. O sea, necesito poder hacer la conversión dentro del cuerpo para que pueda funcionar. Entonces, si se dan cuenta, el hígado se lleva una buena parte del trabajo aquí, con la mayoría de las vitaminas, porque va a ser el encargado de empezar a captar la mayoría y empezar a transformar para empezar como a repartirle al resto de tejidos. ¿Sí? Bueno, la deficiencia pues está asociada al beriberi, ya les platicaron de eso en correlación, así que no voy a entrar en detalle en las patologías, pero sí quiero que vean entonces acá que pueden ser las deficiencias de vitaminas, pues porque no se las están comiendo, porque los requerimientos van a ser más altos si lo que están comiendo no es suficiente, o porque están perdiendo de mucho, ¿sí? Entonces, eso aplica para todas las vitaminas en general. Son todos los casos en los cuales vamos a empezar a encontrar pues, deficiencias. El beriberi está muy relacionado al alcoholismo, me imagino que eso también se los mencionaron. El alcoholismo pues impide que la absorción de vitaminas a nivel intestinal pueda darse de forma óptima. Entonces el alcoholismo en general está muy relacionado a padecer desnutrición. ¿Sí? ¿Estamos bien con la B1? Solo dijo que la TPP se unía, era un grupo prostético. Ajá, un grupo prostético. Solo. Sí, gracias. Sí. Es coenzima o grupo prostético. Todas son coenzimas, pero ahorita las vamos a clasificar en grupos prostéticos o consustratos. Bueno, vamos con la B2 entonces. La B2 es la riboflavina. La riboflavina, si se dan cuenta, pues está presente en varios tipos de alimentos, no tiene ninguno en particular. Y por ahí les puse los requerimientos diarios, acá están, que son miligramos. Y estas son las coenzimas a las que le da origen. Le da origen a la FMN, que es la flavina mononucleótido, o al FAD, que es la flavina adenina dinucleótido. Para empezar, quiero que veamos la riboflavina. Esta es la vitamina, no es la coenzima. Esta vitamina tiene un sistema de 3 anillos acá y tiene una cadena de ribitol. Los cambios que sufra la cadena de ribitol es quien hace la diferencia entre un FMN y un FAD, pero la función está dada en el
sistema de los tres anillos. Y como el sistema de los tres anillos va a ser lo mismo, tanto para FMN como para FAD, la función es, en teoría, la misma también. ¿Sí? Bueno, entonces veamos los cambios que ocurren acá. De riboflavina a FMN, la única modificación que estoy haciendo es colocándole un grupo fosfato. Esa es la modificación. La vitamina ahora se convierte en coenzima. Esto no es coenzima, esto no es vitamina. Esto es un derivado de vitamina. ¿Sí se entiende la diferencia? ¿Sí? ¿Sí? ¿Otras cosas? ¿Otra vez? Vitamina, coenzima. La coenzima siempre va a ser un derivado de vitamina, o sea, viene de allá. ¿Sí? La función está dada a nivel de estos nitrógenos que ustedes ven en rosado ahí, porque ahí es donde yo puedo aceptar los electrones. Estos pueden aceptar 1 o 2 electrones, con cualquiera de los dos. ¿Sí? Ambos tienen, les dije, la misma función, porque la función está dada a nivel de este sistema de anillos. Les dije que la cadena ribitol era quien sufría los cambios. Si le poníamos un grupo fosfato era un FMN, y si adicional a ese grupo fosfato ahora yo le coloco todo un nucleótido de adenina, esto se convierte en FAD. Es adenosin difos. ¿Qué les dije? Porque yo les dije grupo fosfato. No se te preguntando. Sí, no, estos es coenzima. Ah, sí, perdón, estos son grupos prostáticos los dos. Los dos son grupos prostáticos. ¿Eso es AMP? No entendía la pregunta. Ah, Eso es adenosin monofosfato. sí, pero como está unido a la estructura deja de ser, es un ADP y por eso acá viene lo de adenina dinucleótido, por eso el nombre. ¿Sí? Tengo acá las dos, no lo puse en la palabra, perdón, le agregaba un grupo fosfato y además un grupo fosfato y un nucleótido de adenina. ¿Sí? Un grupo fosfato y ¿Por qué dinucleótido? Nucleótido de adenina. ¿Por qué dinucleótidos si yo solo vi No un? sé. Yo siempre me he hecho la misma pregunta. Para mí un dinucleótido son dos Dos. nucleótidos. Eso pensaste. Sí, pero no. O sea, está dado el nombre, el día está dado en función a De los dos grupos fosfatos que tienen. Pero está, yo me traería decir mal puesto, pero es el nombre, o sea, ya no se lo puede cambiar. Y FMN solo, digamos, solo es un Me grupo agarraba todo fosfato. mi vida. Un grupo fosfato nada más. Bueno, entonces, quiero que vean algo acá. La diferencia estructural entre FMN y FAD es lo que está en azul. O sea, si ustedes le quitan lo que está en azul, esto es un FMN, si le ponen lo que está en azul es un FAD. Pero les dije, la función está dada acá. Quiere decir que la función es la misma para ambos. Sin embargo, el hecho de tener un nucleótido acá abajo hace que el FAD sea, como quien dice, Más energéticamente más favorable. ¿Sí? Pensemos en tener un billete de a 100 y en tener 100 billetes de quetzal. ¿Qué es más cómodo cargar? Uno de a 100, ¿sí? Es más cómodo cargar uno a 100 y por eso la mayoría de regiones prefiere un FAD, por ejemplo, a tener un FMN. ¿Sí? Entonces, Muchos FM. cuando hablemos de bioenergética lo vamos a discutir un poco más, pero ahorita me interesa que sepan que en cuanto a función saben hacer el mismo trabajo, pero este tiene como cierta preferencia por tener un nucleótido presente en la estructura. ¿Sí? Bueno, entonces acá está, participan en reacciones óxido-reducción. Vean, ahora solo lo estamos viendo a nivel del sistema de anillo, que es lo que nos interesa, ¿sí? Porque funcionan exactamente igual. Entonces, acá puede aceptar solo un electrón y al momento en que acepta un electrón, esto queda en una forma semiquinona, que es una forma radical libre, ¿sí? Y esto, al momento de aceptar los dos electrones, pues tiene una forma completamente reducida. Participan en todas las reacciones de óxido-reducción, en todo lo que involucre transferencia de electrones. A eso es a lo que se dedican. Si puede formar estado radical libre, vamos a ver radicales libres en otro semestre también, pero por ahorita me interesa, ustedes ya saben, radicales libres pueden llegar a generar daño, ¿sí? Si esto es un radical libre, este radical libre no puede generar daño. ¿Por qué no? Uy, me gusta. ¿En dónde está? Mitocondria. ¿En qué parte de la proteína? Ah, dentro del ciclo de Krebs, dentro de la matriz. ¿En qué parte de la ¿Qué es? ¿Un grupo prostático o es un Ah, fosfato? prostático. Es un grupo prostático. No Quiere está decir dentro que del su sitio activo. tormenta de vía libre nunca va a salir del sitio activo y por lo tanto no puede, como quien dice, proyectar el daño. ¿Sí? Entonces el radical libre se queda ahí, esperando a que llegue otro sustrato o otro producto para estabilizar. Como que lo está ocultando, ¿no? Como que lo tuviera escondido. Sí, se forma, pero queda Lo ahí. tiene bien agarrado. La mayoría de reacciones casi siempre se van a ir con dos electrones, son raras las reacciones que tienen solo un electrón, pero lo puede hacer, ¿sí?
iban a ir de la mano con protones. A ese SMN no le falta un grupo. No le falta. El grupo fosfato aquí, sí. Esa es la vitamina realmente. Ah, esto es bioquímico. Conservador, me parece. Errores bioquímicos. Bueno, deficiencias a las que se asocia la riboflavina: retraso de crecimiento, retrasos mentales, falta de atención, mucho que tenga que ver con el nivel energético que se tiene. ¿Sí? Bueno, vamos con la niacina, que es la B3. La niacina, pues si se dan cuenta aquí, ya no está presente ni en vegetales ni en cereales, sino únicamente en carnes, lácteos y huevo. Y los requerimientos, pues aquí están, igual son en miligramos, quiere decir que se necesita más niacina que otro tipo de vitaminas. La niacina puede formar a la nicotina de dinucleótido, que es el NAD, y puede formar a la nicotinamida adenina dinucleótido fosfato, que es el NADP, ¿sí? La diferencia entre el NAD y el NADP, pues es un grupo fosfato, ¿sí? Ese grupo fosfato hace una diferencia enorme entre que una se use para reacciones de oxidación y otra se use para reacciones de reducción. En este caso, no es niacina en trinucleótido. No, sigue siendo dinucleótido. Es lo mismo. Pero si tiene 3 fosfatos. ¿Dónde traes fosfatos? No había dicho que tenía, o sea, que el di se hacía referencia a 2. Tenés deficiencia de riboflavina. En el ejemplo anterior. En este A caso, esta igual tiene solo nucleótidos. No me preguntes por qué. Bueno, entonces, la niacina es la vitamina. Y esta vitamina se va a convertir en nicotinamida. Ese es el primer cambio. El cambio está acá, la aminación. Al momento en que yo hago la aminación acá, pues esa vitamina ya puede sufrir los restos de modificaciones que tenemos aquí. Si se dan cuenta, entonces aquí yo puedo tener ya, estos sí son dinucleótidos, si lo ven acá, es como que la niacina fuera la base nitrogenada del segundo, y esto sería una adenina. Este grupo fosfato hace la diferencia entre que esté presente, entre que sea un NADP o sea un NAD. Aquí tenemos la forma oxidada sin electrones y la forma reducida con electrones. Si se dan cuenta, esto al momento en que recibe 2 electrones, solo puede darse una protonación. Quiere decir que cuando trabajemos estequiometría, si recibe los 2 electrones, esta no puede recibir solo uno,